profesora Zulma. Pierre nos va a hablar acerca de los incendios forestales, la realidad de los incendios forestales en el Paraguay, algo de altísima relevancia para el país. Y quiero comentar que Pierre hace aproximadamente unas 3 a 4 defendió exitosamente y con la más alta calificación su tesis de maestría. Pasó por muchas dificultades, obviamente se imaginarán lo que es hacer una tesis de maestría en tiempo de pandemia, porque nosotros cuando empezamos la segunda parte de la maestría, que era la parte donde ya los alumnos tenían que arrancar con la investigación y todos los trabajos de campo requeridos y otras cosas, ahí fue que nos enviaron al encierro, a ese encierro de marzo que duró por bastante tiempo hasta que se empezaron a liberar gradualmente ciertas cosas. Entonces, acá cabe destacar dos hechos muy importantes, dos puntos muy relevantes. En primer lugar, felicitar a nuestras directoras de la maestría, la profesora Zulma Jiménez, que se encuentra con nosotros acá, la profesora Alicia Pavetti, que también está en la audiencia, y también la profesora Mirna Cantero. Ellas realmente desarrollaron una labor titánica para llevar a cabo este programa, ¿verdad? Con todo lo que significa hacerlo en estos tiempos. Y por supuesto, felicitar a los alumnos de la maestría, hoy representados por Pierre, porque realmente hicieron un esfuerzo muy, muy grande para su colecta de datos, las entrevistas que tenían que hacer, la comunicación con sus tutores, y todo lo hicieron de manera remota, con muy poca presencialidad, obviamente, porque no estaba permitida. Entonces, valoramos su esfuerzo y bueno, este ciclo de charlas, justamente con este ciclo de charlas queremos resaltar el trabajo hecho por ellos. Pierre nos va a dar detalles de la investigación que le llevó a defender de manera exitosa y con la más alta calificación su tesis. Así que no quiero robarle más tiempo a Pierre, y también en honor al tiempo de todos los presentes, agradeciéndoles de vuelta su deferencia, tengo la enorme satisfacción de pasarle la palabra al licenciado Pierre Corentin. Pierre, adelante. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes para todos, estimados profesores, coordinadoras de la maestría, a mi tutor, que le agradezco muchísimo, a, a la universidad, a las autoridades de la Universidad Católica, como así también del CONACYT, por la oportunidad de haber estudiado, por la oportunidad de haber aprendido muchísimo en esa alta casa de estudios. También bienvenidos a los invitados que el día de hoy van a estar escuchando lo que voy a compartir con ustedes. Y como pueden ver, el título de mi trabajo es ese, el que está ahí proyectado, sí, Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño Oscilación Sur en el Paraguay durante el periodo 2001 al 2019. Bien, básicamente la estructura de esta presentación consiste en justificación, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, fundamentos teóricos, materiales y métodos utilizados, ecorregiones, procesamiento de datos de focos de calor, tanto así como de áreas quemadas, el índice oceánico del Niño, el coeficiente de correlación utilizado para relacionar estas variables, las conclusiones, y finalmente voy a hablar un poquito sobre algunas acciones críticas y sobre la realidad de los incendios forestales en Paraguay. Bien, aquí en Paraguay uno, cuando intenta encontrar datos sobre ocurrencia de incendios forestales, se encuentra con escasos datos. Si bien hay datos e informaciones, están dispersas, ¿sí? Y estas informaciones o datos que uno puede obtener tanto a nivel nacional como de sensores satelitales o repositorios internacionales,
También he notado que no hay muchos estudios, al menos en Paraguay, que hablen sobre la relación que pueda tener el fenómeno de variabilidad climática El Niño Oscilación Sur con la ocurrencia de incendios forestales. Pudiendo nosotros concatenar estas variables, podemos tener índices de probabilidades y de predicciones con relación a la ocurrencia cíclica de este fenómeno. El objetivo general del trabajo consistió en determinar la relación existente entre los incendios forestales y el fenómeno del Niño Oscilación Sur en el Paraguay durante el periodo 2001 al 2019. Los objetivos específicos: cuantificar el número de focos de calor en las ecorregiones del Paraguay durante el periodo 2001 al 2019, cuantificar las superficies quemadas en las ecorregiones del Paraguay durante el mismo periodo, y correlacionar el comportamiento del fenómeno El Niño Oscilación Sur con la ocurrencia de incendios forestales. Han planteado tres hipótesis. Una de ellas decía que las anomalías en la temperatura de la superficie del mar generadas durante la fase caliente del Niño se relacionan positivamente con la mayor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. La otra hipótesis dice: las fases fría, cálida y neutra del Niño Oscilación Sur generan la misma probabilidad de ocurrencia de los incendios forestales. Y la última hipótesis: las anomalías en la temperatura de la superficie del mar generadas durante la fase fría del Niño, o sea, fase niña, aumentan la probabilidad de ocurrencia de los incendios forestales. Bien, resumiendo los fundamentos teóricos, sabemos que desde nuestros ancestros, cuando el hombre de las cavernas descubrió el fuego frotando piedras, madera, este se dio cuenta que este fenómeno ígneo es un instrumento, una herramienta que sirve para el abrigo en casos de frío, con fogatas, para la cocina, incluso para espantar fieras. Eh, es así que el fuego se sigue utilizando como herramienta para gestionar tierras. El problema está en que cuando el uso del fuego se sale de control, ocurren los incendios forestales. Estos incendios forestales transforman los ecosistemas. Hay ecosistemas que se ven beneficiados por los incendios forestales, como uno de los 5 que tenemos aquí en Paraguay, que es el Cerrado, pero hay muchos otros ecosistemas que no se ven beneficiados con el fuego, no están preparados para resistir el fuego. Entonces, los principales desencadenantes de los incendios son en un gran porcentaje de origen antrópico. El hombre que cuando hace uso del fuego para caza furtiva, para cambio de uso del suelo, entre otros usos, es que se inician los incendios, ¿sí? Y bueno, estos, si se salen de control, naturalmente pueden llegar a ser perjudiciales. Decía que en Paraguay hay escasos datos de ocurrencia de incendios forestales, lo que me impulsó a intentar apoyarme en otras tecnologías, ¿sí? Y también en publicaciones de paraguayos, como por ejemplo el caso de Huespe del 2010, en donde él en ese periodo, desde el 2001 al 2010, encontró que hubo 21.561.500,6 hectáreas de áreas quemadas. Sí, haciendo un seguimiento al trabajo de Huespe, Benítez en el 2018 publicó un trabajo en donde en ese periodo de tiempo ella encontró que las áreas quemadas totales fueron de 7.069.602 hectáreas, ¿sí? Eh, digamos que pude usar esos trabajos para poder hacer ciertas discusiones, ciertas comparaciones. Y bueno, sabemos que los incendios forestales siempre ocurrieron, ocurren y van a seguir ocurriendo. Y aparte
del origen antrópico, están también, por supuesto, los incendios por causas naturales, pero por la caída de rayos o también se suelen ejemplificar las botellas que están tiradas y hacen el efecto lupa, pero en realidad están registrados esos casos en muy bajo porcentaje o proporción. Pero sí hay fenómenos que cíclicamente ocurren como este fenómeno de variabilidad climática que es el Niño Oscilación Sur, que sabemos que esto se origina o se genera eh, por em, sería por un comportamiento océano atmosférico que ocurre en el Océano Pacífico. Sabemos que el Océano Pacífico es el océano más grande del planeta. Si mal no recuerdo, es algo así como 6 veces más grande que el Atlántico, o más incluso. Y bueno, naturalmente lo que ocurra en la atmósfera y en la superficie del mar, del océano, va a impactar no solo en nuestro continente, sino que a nivel mundial, ¿sí? Este fenómeno ocurre cíclicamente entre cada 2 a 5, hasta incluso 7 años, ¿sí? Y vamos a ver más adelante en un gráfico que hay una región en el Océano Pacífico que es en el medio mismo entre América y Australia, en donde se mide este índice, que fue el que utilicé para poder hacer la correlación con la ocurrencia de los incendios aquí en Paraguay, y se llama Índice Oceánico del Niño. Vamos a ver más adelante un gráfico en donde voy a poder mostrar de dónde se obtienen estos datos que provienen de las anomalías de las temperaturas de la superficie del mar en esa región, ¿sí? Y también algo muy importante que hoy en día utilizamos gracias a la tecnología es la teledetección mediante el uso de datos de sensores satelitales. Nosotros podemos tener datos de todo el planeta, tanto de la superficie terrestre, todo lo que sea océanos, incluso datos atmosféricos, en lo que se refiere a anomalías de temperaturas, ¿sí? Focos de calor, áreas quemadas. Nosotros podemos obtener de diferentes sensores, y también estos los podemos encontrar en diferentes repositorios. Lo bueno es que son gratuitos, ¿sí? Y podemos encontrar en repositorios, por ejemplo, del INPE, del Instituto Nacional de Pesquisas de Brasil, de la NASA, ¿sí? De, del USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos. También la Universidad de Maryland, en convenio con la NASA, eh, tienen datos de sensores satelitales en su repositorio, y Copernicus, que más bien ahí podemos encontrar datos de Europa. En cuanto a materiales y métodos, la metodología de este trabajo consistió en un enfoque cuantitativo de alcance correlacional. El área de estudio corresponde a Paraguay, que se ubica en esas latitudes, ¿sí? Y meridianos, dividido en sus 5 ecorregiones según la clasificación Global 200 de WWF. Ahí están las 5 ecorregiones. Podemos visualizar que está el bosque atlántico del Alto Paraná, está el cerrado, que decíamos que son los ecosistemas o las ecorregiones que están adaptadas al fuego, ¿sí? El Chaco húmedo, el Chaco seco y el Pantanal, ¿sí? Bien, en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales en Paraguay, uno de los datos que he utilizado como variables
son los datos de focos de calor. Los focos de calor representan puntos calientes en la superficie terrestre. Por ejemplo, no necesariamente un foco de calor va a representar un fuego, ¿sí? Un incendio. Un foco de calor puede observarse mediante el calentamiento de superficies, como por ejemplo el Cerro Peró acá en Paraguarí. Nosotros podemos, en tiempos cálidos, podemos observar un punto caliente ahí y eso no significa precisamente que se está quemando el Cerro Perón, ¿sí? O tinglados gigantes de industrias que están calientes, bueno, eso es lo que mide. Pero es importante contar con datos de foco de calor porque nosotros podemos tener casi en tiempo real estos datos suscribiéndonos, por ejemplo, a la NASA. Podemos recibir diariamente datos de diferentes sensores satelitales que nos pueden alertar de focos de calor en ciertas zonas y podemos ir a verificar si esos focos de calor son fuego o no, ¿sí? Entonces, estos fueron descargados en formato vectorial, que es el formato shapefile, ¿sí? Del repositorio de la NASA, MODIS Firms. Estos fueron reproyectados al área 21 sur de Paraguay. Fueron procesados mediante el software gratuito QGIS, haciendo el cruzamiento de focos de calor con el mapa de las 5 ecorregiones que vimos recién. El mismo procedimiento se hizo con esta variable de áreas quemadas, solo que mm, con mucha frecuencia uno puede encontrar en repositorios estos datos en formato de raster, en formato sería en formato gráfico, por decir así. Em, pero lo que yo hice fue no descargar de repositorios muy utilizados como USGS, donde uno encuentra en ese formato, y que es un formato HDF. Lo que hice fue buscar esto en un repositorio de un convenio entre la NASA y la Universidad de Maryland. Ellos allí tienen por año, ¿sí? Y tienen archivos que uno puede descargar de diferentes ventanas. Ellos prácticamente escanearon casi todo el planeta, dividieron en ventanas y la ventana número 6 de esas más de 20 ventanas corresponde a Paraguay, por supuesto, no solo a Paraguay, sino que a Argentina, Brasil, parte de Bolivia, Uruguay, etcétera. Bueno, uno tiene que recortar eso, reproyectar y posteriormente se hace también mediante eh, la herramienta de geoproceso, el cruzamiento de áreas quemadas con las ecorregiones. Todo esto se hizo con datos de los 19 años, ¿sí? Los 12 meses de cada año de esos 19 años. Esta es la región de la que les hablaba, la región Niño 3.4. Como podemos ver, se dividió también para poder hacer diferentes análisis, monitoreos, evaluaciones sobre el comportamiento del niño. Ahí abajito del Ecuador, niño 1, niño 2. Al lado, ahí en el Océano Pacífico, pegado a América, la región niño 3. Más hacia Australia, la región niño 4 y una subregión que es la región niño 3.4, que es en el medio mismo del Océano Pacífico. Y es aquí en donde, mediante boyas, sensores, barcos que utilizan sensores, datos satelitales incluso, eh, se obtienen mediciones de las anomalías de las temperaturas de la superficie del mar. Y estos vamos a ver que están proyectados en una tabla desde el año 1950. eh, la, la Oficina eh, para la Administración del Océano y ¿cómo es que se llama? Bueno, el NOAA de Estados Unidos, ellos tienen registros de los datos de esta zona y el Centro de Predicción del Clima del NOAA es el que ve y justamente ellos hacen no solo una monitorización, sino que con esos datos pueden hacer una proyección
Y con estos datos del CPC sabemos que hasta cierto mes del año que viene, del 2021, lo último que había visto era cerca de prácticamente el primer semestre tendía a ser fase niña o fase neutral, ¿sí? Que esto de las fases, justamente aquí voy a explicar. Estos son los datos de las anomalías, ¿sí? De las temperaturas de la superficie del mar, de esa región 3.4. Y cuando se trata de temperaturas superiores a 0,5 positivo, ¿sí? 0,5 positivo, vamos a ver que son periodos niño, ¿sí? Periodos niño, fases positivas. Cuando encontramos temperaturas de 0,4 a menos 0,4, vamos a encontrar esos periodos como fase neutral, ¿sí? O normal también se le llama. Y cuando encontremos temperaturas de 0,5 para abajo, perdón, menos 0,5 para abajo, vamos a encontrar periodos de la fase negativa o niña, ¿sí? Entonces, esto se promedia por trimestre y cuando durante 5 periodos consecutivos de esos promedios de trimestres se mantienen en, por ejemplo, en un periodo niño, neutro o niña, a partir de ahí se toma como un periodo completo de ese extremo, sea niño, niña o del periodo neutral, ¿sí? Y fue así como desde el 2001 hasta el 2019 seleccioné los periodos niño, niña y neutro para poder después hacer la correlación con la ocurrencia de incendios forestales. ¿Por qué desde el 2001 y no desde el 2000? Porque los datos que tenemos de los sensores del sensor MODIS, de estos satélites de la NASA, Aqua y Terra, podemos contar a partir de noviembre del 2000 recién. Entonces, para tomar un año completo, se tomó a partir del año 2001. Y aquí están las clasificaciones de los periodos, ¿sí? El periodo niño, ahí con la media del índice del niño obtenido de la región 3.4. Luego el periodo niña, ¿sí? Y el periodo neutro. Una vez obtenidos estos datos, lo que hizo fue, vamos a ver más adelante, correlacionar con los focos de calor y áreas quemadas. Bien, en los resultados podemos ver que los focos de calor entre eh, cuantificados entre el 2001 y el 2019 arrojaron como resultado que el año 2002 fue el año con más focos de calor, ¿sí? Con 85.549 focos, habiendo un total en ese periodo de 19 años, de 1.005.247 focos de calor. En este gráfico podemos ver en ese periodo de tiempo cómo el año 2002 fue el año con más focos de calor, seguido del 2007, ¿sí? Y podemos ver que la región Chaco húmedo probablemente es la que más incidencia de focos de calor tuvo. Ahí está el mapa de focos de calor del año 2002, que fue el año con más focos de calor. Vemos la ecorregión Chaco húmedo con bastante focos de calor, ¿sí? En cuanto a áreas quemadas, se puede ver que fue el año 2007, el año que tuvo más superficie quemada. Sí, aquí podemos ver que bueno, fue el año 2007 y también la región Chaco húmedo, la más afectada. Y aquí vemos que hubo en ese año 3.676.127,96 hectáreas de áreas quemadas y en esos 19 años podemos encontrar un total de, a ver, 41.812.746 hectáreas de áreas quemadas. Aquí en este gráfico vemos que fue el año 2007, el año con más áreas quemadas, ¿sí?
Y también vemos el color gris que está más hacia arriba en casi todos los años, o sea que el Chaco húmedo es la ecorregión más afectada. Ahí está el mapa del año 2007 de áreas quemadas, donde vemos nuevamente que el Chaco húmedo es fue el más afectado. Bien, entonces podemos ver que con los datos, con los resultados de este trabajo, comparando que el año 2007 fue el año con más áreas quemadas y el año 2002 el año con más foco de calor, podemos demostrar que con estos resultados que no todos los focos de calor representan áreas quemadas, ¿sí? El trabajo de Benítez del 2018, del 2010 al 2017, registró el año 2011 como año con mayor cantidad de focos de calor. Ella vio en sus resultados que hubo 5.538 focos de calor. Sin embargo, en ese mismo año, con este trabajo, se vio 53.189 focos, casi cerca de 47.000 focos más con relación al estudio de Benítez. Vamos a ver más adelante por qué. Eh, Según el estudio de Huespe, fue el año 2002 el que registró más cantidad de focos de calor, 5.588, y en, en el presente estudio, en ese mismo año, hubo 85.000 focos, ¿sí? Cerca de 80.000 más. Entre los años 2011 y 2016, Benítez encontró que el año 2012 fue el que registró mayor cantidad de áreas quemadas. Sí, en ese mismo periodo, este trabajo mostró que fue el 2013 el que tuvo más áreas quemadas. ¿Sí? También, según Huespe, entre el 2001 y el 2010, el año 2007 fue el que tuvo más áreas quemadas, coincidiendo con el presente trabajo. Y también casi eh, la misma cantidad de áreas quemadas obtuvo Huespe en su trabajo con relación al presente trabajo. Bueno, lo que ocurrió fue que ellos utilizaron datos del repositorio del INPE Queimada, ¿sí? Del repositorio del Brasil. Y el repositorio que utilicé para el presente estudio fue del repositorio de la NASA, ¿sí? De Earth Data Firms. Sí, data debe ser, ¿no? Y ahí se explica por qué la desigualdad entre las cifras de la NASA y del INPE, ¿sí? Dice que eh, el INPE utiliza datos de uno de los dos pasos diarios del satélite Aqua sobre su órbita, algo que ocurre alrededor de las 14 horas según el uso horario de Brasilia. En tanto que la NASA utiliza informaciones de los dos sobrevuelos del Aqua, el segundo ocurre en horas de la madrugada, y también usa datos registrados de Tierra sobre su órbita, el primero a las 10:30 del 22:30. Entonces, por esa razón es que uno puede encontrar más focos de calor desde el repositorio de la NASA versus el del INPE. Em, También debemos recordar que en el momento que está pasando el satélite pueden haber eh, fuegos o incendios de subsuelo o de la parte baja que están cubiertos por copas de árboles o el mismo humo o las nubes pueden evitar que el satélite perciba esos datos. Por eso que de repente puede ser más confiable usar los dos pasos del satélite. Solo que también puede haber una sobremagnificación. Bien, para poder hacer la correlación, utilicé la matriz de correlación de Pearson, utilizando el software RKWark, que es un software como SPS, tal vez es más conocido, solo que SPS cuesta carísimo porque es de IBM y RKWark es gratuito, así como también habrán visto que utilicé el QGIS, que es un software gratuito. Bien, ahí están los datos de la correlación de la fase niño, ¿sí? Ahí vemos que entre foco de calor y el índice ONI 0,42, entre áreas quemadas y el índice ONI 0,24, una correlación débil, digamos. En la fase niña, la correlación es negativa, pero más fuerte,
que la que vimos en la fase niño, ¿sí? Y estos datos, estos datos arrojan una posibilidad de error para focos de calor del 16% y para áreas quemadas del 26%, ¿sí? Según este esquema del valor P, ¿sí? Y tamaño de la muestra, de la fase niña. Ahí está la correlación con la fase neutro, que es un poco más fuerte que la fase niño, pero más débil que la fase niña, o sea, la fase de sequías, ¿sí? Conclusiones. Entre el año 2001 y el 2019, 1.005.247 focos de calor fueron cuantificados. El año 2002, con más cantidad de focos de calor. La ecorregión Chaco húmedo con mayor cantidad de focos de calor. 41.812.746 hectáreas en total de áreas quemadas del 2001 al 2019. El año 2007 con más áreas quemadas, con 3.676.127,96 hectáreas. La ecorregión Chaco húmedo con mayor cantidad, ¿sí? de áreas quemadas. La correlación positiva muy fuerte, casi perfecta entre focos de calor y áreas quemadas en la fase niña se pudo observar también. Una correlación negativa alta entre la media del índice oceánico del Niño en la fase niña y los focos de calor, ¿sí? Menos 0,73, y negativa moderada en áreas con áreas quemadas, el valor P menos 0,63. Entonces, esta correlación indica que a menores temperaturas en las anomalías de las temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4, aumenta la probabilidad de ocurrencia de incendios en los periodos de sequía. Las evidencias sostienen la tercera hipótesis, que dice que las anomalías en las temperaturas de la superficie del mar generadas durante la fase fría del Niño, o sea, la fase niña, aumentan la probabilidad de ocurrencia de los incendios forestales. Y estas fases entre niña y neutro, según el Centro de Predicción del Clima del NOAA, vamos a tener hasta el año que viene, más o menos, hasta donde yo había visto, algo así como los 6 primeros meses. Eso se va actualizando cada tanto. Y bueno, se descartaron las otras dos hipótesis, conociendo las ecorregiones cíclicamente más afectadas por la ocurrencia de los incendios forestales relacionados a la variabilidad climática. Se pueden generar modelos predictivos para gestionar mejor el riesgo de desastres. Finalmente, considerando que actualmente se viven momentos difíciles por la pandemia del COVID-19, comprendiendo la dinámica de las amenazas locales, se podrán prever planes que eviten que la suma de los posibles impactos, ya sea por heladas, sequías, inundaciones, tornados, que también algo de eso tiene que ver con el fenómeno Niño Oscilación Sur, ¿verdad? Eh, no así epidemias, pandemias, pero que también son otras amenazas y que pueden generar consecuencias devastadoras si es que nosotros no integramos y no tenemos una matriz de gestión de riesgo de desastres. Bueno, para finalizar, yo había había hecho un análisis crítico en función a tres publicaciones, eh, justamente en el mes de agosto. mm, Me tocó defender la tesis y ya era tarde para incluir naturalmente en mi trabajo, tenía los resultados, todo. Pero me pareció interesante mencionar, por ejemplo, esta publicación que podemos ver aquí, el título, el volumen de la revista Nature, ¿sí? Del 13 de agosto de este año, dice que claramente datos históricos más precisos son esenciales para trazar tendencias geográficas y temporales e identificar vínculos con patrones climáticos y meteorológicos anómalos. Con esto también van a ver que hago una autocrítica eh, en función a lo que yo creía que de repente podía ser un buen nivel de medición de la ocurrencia de los incendios forestales, pero como era lo que yo veía más que se hacía aquí en Paraguay, bueno, pensé que era, digamos, lo mejor, pero me di cuenta que hay mejores datos que podemos buscar o investigar para tener mejores respuestas. Es necesario contar con una Agencia Nacional de Control de Incendios. Dicha agencia debería recopilar la siguiente información usando criterios coherentes. Causas. Aquí, por ejemplo, es algo que puse
al final en unas diapositivas siguientes, en una de las diapositivas siguientes, aquí se tiene que reglamentar la ley 4014, ¿sí? Sobre manejo del fuego en Paraguay, y se deben investigar las causas y, y el origen de los incendios para poder ver si fueron provocados y poder castigar a la gente que provocó un incendio sin haber hecho una quema prescrita prevista en la ley, ¿sí? También esta Agencia Nacional de Control de Incendios debe registrar la frecuencia, extensión y gravedad de los incendios, la cobertura de biodiversidad y vegetación, emisión de los gases de efecto invernadero, humo y salud pública. Hace poco tiempo, aquí en Asunción y en diferentes partes del país, estábamos con una contaminación del aire, ¿sí? Teníamos personas con problemas en las conjuntivas, ¿sí? Problemas respiratorios. Y los costos económicos, apagar los incendios forestales cuesta muchísimo dinero, ¿sí? Cuesta muchísimo dinero y vamos a ver que con otros enfoques probablemente las inversiones van a ser mejor hechas si no nos concentramos tanto en la respuesta. La mayoría de nuestros conjuntos de datos registran solo una métrica, áreas quemadas. Es demasiado simplista para que aprendamos a manejar los incendios forestales y los bosques que los alimentan en nuestro clima cambiante. Una base de datos nacional detallada que rastree específicamente los incendios prescritos, aquellos establecidos para beneficio humano, sería de mucha ayuda. También lo haría el mapeo y la documentación de los efectos más matizados de los incendios, buenos y malos, ¿sí? Eh, para evitar que tengamos una acumulación de biomasa en periodos de sequía y que ocurran incendios devastadores como tuvimos hace poco, hay que hacer quemas prescritas, ¿verdad? Atendiendo a lo que dice la ley 4014, que aún no está reglamentada. Los incendios perjudiciales son quizás más fáciles de rastrear, los incendios ecológicamente beneficiosos son más difíciles de cuantificar. Los científicos deberían mejorar las herramientas de teledetección para distinguir los tres tipos de efectos del fuego utilizando datos auxiliares, por ejemplo, áreas que se queman al mismo tiempo y en la misma secuencia. Cada año probablemente se utilizan para la agricultura de roza y quema. Los datos térmicos pueden ayudar a cuantificar qué tan caliente está ardiendo un fuego y qué tan rápido se está propagando. La extinción de incendios a toda costa daña en última instancia vidas, paisajes y propiedades. Em, Aquí se trabaja mucho en la respuesta, ¿sí? En combatir los incendios. Y recuerdo que en los incendios del 2007, cuando estuve por San Pedro, Concepción, Amambay, estos aviones, hay aviones que naturalmente por la capacidad de líquido que tienen, no causan traumas, digamos, tanto a la biomasa como a los animales y a las personas que puedan estar ahí, ¿verdad? Eh, pero sí hay aeronaves que tienen una gran capacidad y al tirar eso rompen todo, ¿sí? Imagínense. Em, las políticas actuales de manejo de incendios forestales están destinadas al fracaso, centradas en la extinción de incendios. Estas políticas ignoran en gran medida el calentamiento climático en curso y la acumulación de combustibles a escala del paisaje. El resultado es una trampa de extinción de incendios que contribuye a la acumulación de combustible en curso, lo que impide la extinción en condiciones de tiempo atmosférico extremo, lo que resulta en incendios más graves y más grandes, que fue lo que ocurrió hace poquito. El fuerte enfoque en la supresión de incendios está destinado a fallar y lo recomendable es que la política y los gastos se reequilibren entre la supresión y la mitigación de los impactos negativos de los incendios. Además, la efectividad de las políticas no debe medirse principalmente en función del área quemada, sino más bien en función de los daños socioecológicos evitados y a veces los resultados ecológicos mejorados. La trampa resulta de asignar a la extinción de incendios la mayor parte de la inversión en el manejo de incendios. Paradójicamente, esto exacerba el problema ya que contribuye a la acumulación de combustible en curso y la continuidad del combustible a nivel del paisaje, lo que luego impide la supresión en condiciones climáticas extremas de incendios y da como resultado incendios más graves y generalmente más grandes. Las causas de esta trampa de extinción varían de acuerdo a la región, pero pueden dividirse en términos generales en A, cambios en el uso de tierra que conducen a un mayor riesgo de incendio, y B,
la persistencia de políticas de manejo de incendios reactivas y miopes. Métricas multidimensionales que incluyen componentes socioecológicos, por ejemplo, vidas humanas perdidas, recuerdan que en estos últimos eh, episodios perdimos 2 vidas humanas en estos incendios, pérdidas económicas directas, erosión del suelo, por ejemplo, calidad del agua y del aire, emisiones de carbono e impacto sobre la biodiversidad, proporcionaría una evaluación más realista y útil del impacto del fuego que una estadística única y engañosa como el área quemada. Otras posibles estrategias incluyen la participación de las fuerzas de supresión en los tratamientos de combustibles o el establecimiento de programas para promover la eliminación de combustibles por parte de las comunidades locales, por ejemplo, recolección de madera para la quema de biomasa en las quemas prescritas. Por último, la gestión posterior a un incendio ofrece una oportunidad para implementar cambios a gran escala y socialmente aceptables en la planificación forestal y del paisaje que pueden crear paisajes más resistentes al fuego y menos inflamables. Esto es lo último. Los incendios extremos pueden tratarse mejor como eventos episódicos inevitables, así como se los trata a los huracanes y terremotos, donde la inevitabilidad de su ocurrencia nos libera para concentrarnos más en minimizar el daño que causan, o sea, en mitigación y adaptación. La propuesta consiste en ir más allá del uso simplista y a menudo contraproducente del área quemada para medir los impactos del fuego en sistemas socioecológicos complejos y adoptar una visión multifactorial más detallada de los impactos del fuego. Eso fue de esta publicación. Entonces, recapitulando ya para poder cerrar esta charla, tenemos que seguir con las medidas de respuesta, está bien. Acá en Paraguay estamos acostumbrados a comprar equipos para respuesta. Cada vez que hay incendio se le pide a USAID, por ejemplo, $500.000 de donación de equipos, de todo lo que tenga que ver con respuesta, ¿sí? Se forman brigadas de incendios, que está bien, siempre van a ocurrir y tenemos que contar con brigadas de incendios, pero se invierte muchísimo dinero en eso. Tenemos que dar mayor énfasis a las medidas de mitigación y adaptación. Sí, hacer, por ejemplo, en primer lugar, lo que dice ahí al final, que es reglamentar la ley 4014 de prevención y control de incendios, poder hacer las quemas prescritas, ¿sí? Para evitar la acumulación de la biomasa cuando tenemos periodos niños, periodos con muchas precipitaciones, vamos a tener una acumulación de biomasa. Seguidamente, en algún momento va a ocurrir un periodo neutro o de niña, de sequía, y esa biomasa acumulada en periodos largos de sequía, en donde tengamos algo que se llama 30-50-30, que es más de 30 grados Celsius, ¿sí? Eh, una velocidad del viento mayor a 50 kilómetros por hora y una humedad relativa menor al 30%, ahí es donde vamos a tener incendios que no van a poder ser controlados, ¿sí? Así como los incendios que tuvimos recién. Entonces, para eso hay que reglamentar esta ley, tener quemas prescritas, hacer investigación de los incendios para encontrar las causas, a ver si fueron provocados, los que hicieron esos incendios y que anualmente hacen, porque no hay ningún castigo, ninguna pena, o si la ley habla de eso, no digamos que las municipalidades no están manejando bien seguramente esta cuestión de que tienen que emitir ellos la autorización, la red que se conformó con esta ley que está funcionando más o menos, digamos, eh, tenemos que eh, invertir más en medidas que son a mediano y largo plazo, que son estas de mitigación y adaptación. Las de respuesta son las de corto plazo y normalmente son las que coinciden con ciclos electorales, ¿sí? Es lo que más se ve, se recibió una donación de tantos equipos, se le equipó a tales bomberos con tal cosa, pero lo otro trasciende, o sea, va más allá del tiempo de los ciclos electorales, entonces como no se ve tanto, creo yo que no le dan mucha importancia, ¿verdad? También mejorar las métricas para evaluar y cuantificar los impactos de los incendios forestales de manera integral, no solo centrarnos en cuantificar áreas quemadas, foco de calor, sino que también ver más allá de eso y tratar de evaluar el impacto a la salud, el impacto al ecosistema, cuantificar animales muertos, vidas humanas naturalmente, propiedades, bueno, o sea,
va más allá de lo que uno puede hacer con estos datos de focos de calor, áreas quemadas y la correlación con las variabilidades climáticas. Y bueno, hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias y estoy atento a preguntas que puedan haber o incluso aportes. Muchas felicitaciones, Pierre. Excelente presentación. Gracias. Tenemos preguntas en el chat. Eh, Muchas gracias por su consulta. Voy a ir leyendo en orden, Pierre, así vos podés dar las evoluciones. ¿Te parece? Sí, sí, profesor. Sí, la primera consulta viene de la profesora Zulma Jiménez. Ella pregunta en la diapositiva donde se muestran las ecorregiones del Paraguay. Eh, Pide una mayor explicación de lo que vos te referís como cerrado. Si te podía esa diapositiva donde están las ecorregiones. Sí, a ver. Ahí. Donde dice cerrado. Sí, bueno, esta ecorregión del Cerrado tiene una característica eh, que está adaptada a los incendios. Hay especies que, por ejemplo, gracias a la temperatura, son una especie de piñas, por decir así, que se abren y esparcen las semillas, entonces eso beneficia al desarrollo del ecosistema. Pero también en esos ecosistemas, justamente la gente voy a dar un ejemplo concreto, la gente de una brigada que está hacia Itapuapotí, no recuerdo ahora el nombre, están hacia San Rafael, ellos hacen quemas prescritas justamente para evitar que haya una acumulación de biomasa, pero porque tienen gente entrenada, ellos conocen eh, esa ecorregión o el ecosistema y digamos que aquí en Paraguay al menos sería la única ecorregión beneficiada con el fuego, por decir así, pero hasta cierto punto, porque el fuego puede producir beneficios, pero como también perjuicios. Todo tiene que ser a su justa medida. Gracias, Pierre. La siguiente pregunta es de Aurora Ortega. Aurora pregunta con Mm, respecto a las quemas prescriptas. sí, Si dice Aurora que hay una postura para eliminar esta práctica debido a la dificultad de control, pese a que hay una reglamentación estricta. Aurora pide tu opinión al respecto. sí, absolutamente. Pasa que uno primero debe conocer acabadamente las técnicas de quemas prescritas, ¿sí? Por dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo, por supuesto, de un país del primer mundo, pero conozco que en Estados Unidos hay personas autorizadas por el gobierno altamente entrenadas en hacer quemas prescritas. O sea, exclusivamente ellos se dedican a hacer eso y saben qué deben tener en cuenta en cuanto a la topografía, la dirección del viento, la humedad relativa, etcétera. Eh, las dimensiones que tienen que tener los cortafuegos, etcétera. Y lo hacen de manera responsable. Aquí, como no se reglamentó todavía la ley 4014, yo no sé realmente cómo hacen, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos a combatir los incendios forestales, estábamos eh, apagando el fuego, haciendo hasta la liquidación, que es tirarle tierra para evitar que vuelva a reiniciarse el fuego. Y encontramos antorchas de repente, o veíamos gente que estaba aprovechando para quemar y seguramente usar la madera o usar después el suelo, qué sé yo. Pero en realidad yo creo que muchos le llaman quema prescrita a quemas que en realidad no son prescritas, ¿verdad? Eh,
son quemas que hacen intencionalmente para propósitos no precisamente de la prevención de los incendios, y esos son los casos que deben ser investigados y deben ser penados, ¿verdad? Las municipalidades son las que deben encargarse de otorgar el permiso de quema prescrita, tienen que tener gente entrenada, tienen que hacer con supervisión, y creo que aquí queman así nomás. No, nunca vi hasta ahora un procedimiento de quema prescrita, ¿verdad? Por eso no puedo, solamente vi lo que estoy relatando, ¿sí? Pero se debe reglamentar en síntesis la ley 4014, debe haber gente entrenada en cada municipalidad que pueda, en conjunto seguramente con las brigadas de incendios locales, hacer esas quemas prescritas para evitar que ocurran los incendios forestales. Gracias, Pierre. La siguiente pregunta es de Mane García. Mane te pregunta, a nivel Latinoamérica, ¿qué país se está concentrando en mitigación y adaptación a los incendios? Y también te pide si puedes mencionar de nuevo alguna de las estrategias de mitigación y principalmente de adaptación a los incendios. Sí, tengo entendido que Chile es uno de los países que está eh, más apuntando a esas medidas de mitigación y adaptación a nivel de Latinoamérica. Em, por ejemplo, en el norte de América, lo que hacen para, como medidas de mitigación y adaptación, eh, respetan cortafuegos, sí, líneas cortafuegos, también respetan la distribución de las tierras, ¿sí? Hay un ordenamiento territorial en donde, donde hay comunidades, debe haber cierta distancia, no deben haber malezas. eh, También las construcciones que ya están, donde hay cierta biomasa, deben ser resistentes al fuego actualmente. Sí, eso, por ejemplo, es una medida de adaptación, que justamente en una de estas tres publicaciones habla de eso. Sí, lamentablemente no habla de Latinoamérica. Ahí menciona sí a Chile como uno de los países, pero las medidas que ellos están tomando o adoptando específicamente, no sé. Pero básicamente, así como en los edificios, por hacer una analogía, cada piso de un edificio tiene que estar independizado o sectorizado de los demás pisos. De tal forma que si yo trabajo en un edificio de 11 pisos, en el subsuelo se estacionan los vehículos. Si hay un incendio en el subsuelo, eso debería limitarse al subsuelo, no debería pasar a los demás pisos, ¿sí? Por la sectorización. Y de la misma forma, el concepto en la biomasa tiene que haber parcelización, tengo entendido que se le llama, ¿sí? No sectorización. Y tiene que ocurrir eso de tal forma a que cuando ocurran los incendios que van a ocurrir, porque siempre ocurren, van a seguir sucediendo, eh, se queme simplemente cierta área y no pase a las demás áreas o no, 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 no pasa a peligrar viviendas o fábricas o lo que sea, o plantaciones que estén en la zona. Muchas gracias, Pierre. También gracias a José Mieres, a Pablo Benítez por los comentarios de felicitaciones para Pierre. Le haremos llegar al final de la presentación. Hay una pregunta más, Pierre. La profesora Alicia te pregunta, en base a tus resultados, si pudiste identificar alguna ecorregión que consistentemente sea la más afectada por los incendios cada año. Sí, efectivamente, esa ecorregión es la ecorregión Chaco húmedo. Esta ecorregión, como ven, es la ecorregión que está a ambos lados del río Paraguay. Y tanto en la cuantificación de focos de calor como de áreas quemadas, pudimos ver que esta ecorregión es la más afectada. Eh, mm, y las variables que pueden tener relación con eso, ¿sí? Con que esta área, esta ecorregión sea la más afectada, es el tipo de biomasa, ¿sí? Y la eh, cantidad de personas que habitan esa ecorregión, ¿sí? Y las prácticas que tienen las personas que habitan en esa ecorregión.
tampoco debemos olvidar que están las prácticas ancestrales de los indígenas, que incluso podría creerse que los indígenas en sus prácticas de quemas perjudican, pero ellos en realidad siempre hicieron las quemas para tratar de buscar un equilibrio en la biomasa. Entonces, la combinación del tipo de biomasa, de la ubicación de esa ecorregión en torno a ambos márgenes del río y las prácticas de la alta tasa de población que hay en la zona es lo que probablemente hace que esa sea la ecorregión más afectada. Gracias, Pierre. Pierre, yo tengo una pregunta, o sea, en realidad Sí, un profe. comentario que quiero que nos hagas, ¿verdad? Sí, Eh, Teniendo en cuenta tu vasta formación, también sos bombero, tenés el rango de instructor. Vos me habías comentado que el combate a los incendios, por ejemplo, en el Chaco es muy distinto al que hacemos acá en la región oriental, que, por ejemplo, ahí vos tuviste la oportunidad de participar y ellos trabajan de noche, a diferencia de lo que ustedes harían acá en la región oriental. ¿Podría compartir también eso con los presentes, por favor? absolutamente, profesor. Justamente aquí el año que más me tocó combatir incendios forestales fue el 2007, que coincidentemente con los resultados de este trabajo fue ese año el que tuvo más áreas quemadas entre el 2001 y el año pasado. Y bueno, nosotros estuvimos semanas ahí, sí, mucho tiempo trabajando. ¿Qué pasó? Que un tiempito después fuimos acá a, creo que 150 o 180 kilómetros después del río, al Chaco a combatir un incendio forestal. Y en realidad eh, me da vergüenza realmente, pero confieso que ese incendio fue incontrolable para nosotros, ¿verdad? Con los conocimientos que teníamos aquí. Hay un curso que es el que más hacen los bomberos que se llama CDF, el curso de bombero forestal, pero el que yo había hecho fue el primero que se había hecho con la gente de USAID que se llama COPSIF, es un curso técnico, duró aquella vez 2 semanas. En la primera semana para hacer el curso en sí y la otra semana para poder ser instructor del curso. Nunca nada más. Posteriormente se le dio continuidad porque es un curso costoso, pero ahí se habla mucho de prevención también. Y con esos conocimientos y la experiencia, lo del Chaco realmente fue inexplicable para mí. Hace poquito, hace unas semanas realmente estuvimos por Bahía Negra, fuimos unos compañeros bomberos, entre ellos también nos acompañó un compañero de la maestría y le llevamos a instructores del Chaco, sí, a instructores de Loma Plata. ¿Por qué? Porque justamente el manual de combate a incendios forestales dice que de noche uno no debe trabajar porque es un acto inseguro. ¿Qué es lo que pasa en el Chaco? Los vientos de día pueden llegar a ser de más de 50 kilómetros por hora y ahí es en donde entra el 30-50-30. Sí, o sea, es imposible controlar cuando uno tiene esas condiciones atmosféricas presentes. Entonces, ¿qué hacen en el Chaco? Ellos combaten de noche. Ellos también, por otro lado, combaten con maquinarias. Muchos de estos cursos que se enseñan por acá enseñan a usar machete, pulasqui, asadón, rastrillo forestal, etcétera. Y mientras que uno hace una línea de defensa de 100 metros en, no sé, por decir así, en 45 minutos, con una maquinaria uno hace eso en, no sé, 5 minutos, ¿verdad? Por decir así. Entonces ellos tienen otras técnicas de combate, por eso que necesitamos nosotros integrarle a ellos a este equipo con el que fuimos a formar una brigada de incendios forestales ahí en Bahía Negra y tienen una metodología diferente justamente porque es una ecorregión distinta, ¿verdad? Pero en esto realmente, por más que sea todo Paraguay, la gente de Bahía Negra nos contaba que el año pasado cuando fueron muchos grupos de bomberos aquí, incluyendo una de las secretarías de la Nación, prácticamente no, ellos no podían controlar los incendios, básicamente más bien hacían acto de presencia, ¿verdad? Y en muchas ocasiones la gente que va de acá no utiliza el conocimiento local, no busca información y no le integra a las personas locales para poder hacer las
estrategias y tácticas de combate. Creen que aplicando lo que uno aprendió acá va a funcionar allá y no es así. Por eso es que se descontrolaron los incendios el año pasado allá, iba un montón de gente, pero no lograron apagar porque utilizaban tácticas equivocadas. Gracias, Pierre. Tenemos otra pregunta de la profesora Zulma. La profe te pregunta, ante las emergencias de incendios forestales, ante la falta de una agencia, ¿cómo es la organización y el trabajo ante situaciones tan devastadoras? ¿En qué se tendría que mejorar o cómo trabajaría una agencia que esté debidamente constituida para tal efecto? Sí, en primer lugar, si nosotros comprendemos que esta cuestión de los incendios forestales es como las inundaciones que son cíclicas, eh, la Secretaría de Emergencia Nacional en realidad solamente cuando la ocurrencia o el evento adverso en una localidad excede la capacidad municipal y si excedió la capacidad municipal se intentan usar los recursos de la gobernación. Si las capacidades municipales y de la gobernación fueron excedidas, ahí es en donde la Secretaría de Emergencia Nacional tendría que entrar a apoyar. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Hay un incendio que debería ser controlado por una brigada en una localidad y es como de repente, inundaciones. Hay ciudades en donde ocurren cíclicamente y las municipalidades tienen que estar preparadas ya con sus planes de emergencia o planes de contingencia, tienen que estar preparadas para actuar, pero le piden otra vez apoyo a la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces, con eso se hace mucho asistencialismo y se desordena la respuesta a una emergencia que no tiene un nivel de emergencia nacional. Eh, entonces, en primer lugar, se deben fortalecer las localidades, o sea, las municipalidades. Las municipalidades tienen que contar con sus brigadas de incendios forestales. eh, Ellos tienen que trabajar en la prevención. ¿Sí? Ahí debe estar la parte fuerte del trabajo. No cuando viene la época, perdón, o el periodo de incendios y se van a intentar apagar el fuego, sino que en la prevención hay que estar trabajando todo el tiempo antes de la temporada de los incendios, ¿sí? Eh, Construir sistemas de vigilancia con torres, ¿sí? Cosa que están haciendo en Itapúa, justamente estas personas de la brigada que mencioné. Eh, Hacer justamente la parcelización, pero si no se logró prevenir, cosa que va a ocurrir, ¿verdad? Ahí entonces se tendría que activar una respuesta local. Si esa respuesta local no es suficiente, las demás ciudades de ese departamento tendrían que apoyar y si no se puede, ahí es en donde tiene que entrar el nivel nacional. Y sea la institución a la que pertenezca esa brigada, porque hay brigadas que se conformaron con asociaciones, ¿sí? Como por ejemplo la que se está conformando en Bahía Negra, es una asociación ecológica que está siendo apoyada por WWF y Guira Paraguay. Ellos voluntariamente están conformando esta unidad y bueno, ellos se van a basar en un sistema de organización que se llama Sistema de Comando de Incidentes. Ese sistema de comando de incidentes es el que ordena la respuesta y debe hacer un uso crítico de los recursos para no desperdiciar recursos o no pedir apoyo innecesario de una ciudad, mientras que justo en esa ciudad puede haber otra emergencia, peor incluso a la que está ocurriendo en esta ciudad, y por una cuestión de mal uso de los recursos, por no utilizar un sistema de organización, se descuida esa ciudad. Entonces, en cada localidad hay que fortalecer estos sistemas de respuesta y prevención principalmente. Usando un sistema de comando de incidentes se puede organizar adecuadamente en todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel nacional. Perfecto, Pierre, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de la audiencia que quiera hacer algún comentario? Tienen el micrófono abierto para lo que quieran, por favor. Yo te pediría, Pierre, si puedes poner la última diapositiva donde está tu correo, ¿sí?
ahí Pierre nos deja su correo. Luego de esta interesantísima charla, estamos seguros de que tal vez algunos de ustedes querrán contactar con él, ya sea para investigación o para o para algún proyecto, porque en realidad el aporte que Pierre puede dar a esta problemática es muy significativo. Nosotros ya podemos dar testimonio de eso por el excelente trabajo de tesis que presentó. Y como dije al comienzo, para nosotros es un gusto enorme iniciar este ciclo de charlas de los egresados de esta maestría, por todo lo que significó, ¿verdad? Llevar adelante este programa con lo que pasó este año y que no hace más falta decir de qué se trata. Así que felicitaciones, Pierre, muchas gracias por tu presentación. Esta presentación queda grabada, creo que vamos a subir después a a la página web del CTA. La profesora Zulma acaba de poner en el chat la dirección de de la página del CTA, el Centro de Tecnología Apropiada. Y bueno, damos por concluido esta primera charla. Muchísimas gracias, Pierre, muchísimas gracias a todos los presentes y les esperamos para la siguiente. Profesora Zulma, si nos puede recordar, la siguiente es el 16, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Pierre. Nuevamente, felicitaciones. La siguiente charla será en fecha 16 de noviembre, a la misma hora que inició la de hoy, 18 horas. El tema, estudio de las temperaturas extremas en Gran Asunción en el periodo 1959-2019, a cargo de la magíster Lucía Alegretti Casal. Vamos a estar compartiendo también en la página web del CTA el enlace para que puedan participar. Y también van a encontrar en la página web del CTA todas las demás charlas que vamos a ir desarrollando durante este año. Y también, como dijo el profesor Alberto, la grabación de esta charla, por si la quieran volver a repasar o compartir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor Alberto, también por su presentación. Y a todos los presentes les volvemos a esperar. Les esperamos otra vez en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buen resto de jornada. Igualmente. Gracias. Pierre, ¿te puedes quedar un ratito, verdad? Sí, profesor. Sí.